Bendiciones, mis amados hermanos. Me goza mucho poder estar otra vez aquí para compartir la palabra del Señor. Permítame comenzar con la historia de una madre soltera y su hijo. Ella se llamaba Agar y su hijo se llamaba Ismael. Esta es una de las tantas mujeres en el mundo que han sido utilizadas como objeto y luego cuando ya no las necesitan, entonces las despiden porque además de que no las necesitan, empiezan a ser un estorbo en los propósitos de aquellos que las utilizan. Había una pareja, la pareja de Abraham y Sara. Ellos habían recibido de Dios la promesa de tener un hijo. Ellos eran avanzados en años cuando recibieron la promesa. Tenía Abraham 75 años y Sara 65, pero Dios, que tenía un gran proyecto con ellos, les había dado la promesa de que les regalaría un hijo, pues Sara era estéril y hasta el momento no tenían descendencia. Pero Sara, después de 10 años, entró en el desespero. La promesa no se cumplía, habían pasado ya 10 años y en su desespero, Sara le pide a Abraham que tome a su esclava. La esclava de Sara se llamaba Agar, era una joven egipcia, y le dice Sara a su marido que se acueste con su esclava hasta que ésta quede embarazada. Y cuando tenga el hijo, ella lo tomará como si fuera su propio hijo y así entonces se cumplirá la promesa. Esto es lo que hay en la mente de Sara. Pero esto trajo dos grandes problemas. El primer problema que esto trajo es que cuando Agar se vio embarazada, supo que estaba embarazada, empezó a menospreciar a Sara y la menospreció a tal punto que Sara comenzó también a afligir a su esclava y la afligió de tal manera que Agar decidió huir de la casa. Pero cuando Agar está lejos de la casa, el ángel de Jehová se le aparece y le pide que vuelva a la casa de su ama, que se ponga sumisa bajo la mano de su ama, y así lo hace. Pero hay un segundo problema, y es que cuando ya el niño de Agar ha nacido y tiene 14 años, es decir, han pasado 14 años de esta experiencia con el ángel, entonces nace el hijo que Dios le había prometido a Sara y a Abraham. Nace Isaac. Y este Ismael, que es el primer muchacho que nace de Abraham y la esclava, siendo un adolescente, no sabemos por qué razón, pero Isaac le causa gracia y Ismael se burla de Isaac. Y es una burla constante, es una burla continua, y Sara se da cuenta y le exige a Abraham, porque ha visto que Ismael se burla de su hijo. Sara le exige a su esposo Abraham que eche a la esclava de su casa y que la eche con el niño. Y escuche lo que dice la Biblia al respecto en Génesis capítulo 21, versículos 14 en adelante. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua, no solo el pan, sino el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho, es decir, Ismael, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arcos. Sé que este texto nos deja muchísimas preguntas.
y hasta ciertos malestares emocionales, porque no nos gusta lo que aquí sucede, nos parece injusto lo que está sucediendo con esta mujer llamada Agar y su hijo Ismael. Pero yo quiero que nos concentremos en la vida del muchacho y en la vida de los padres del muchacho, que nos concentremos en esa dirección para que podamos recibir la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en este día. Aquí tenemos a un muchacho que ha sido colocado por su madre debajo de un arbusto en el desierto, en un momento en gran manera crítico de la vida de ellos dos, y lo ha dejado debajo del arbusto y ella se ha ido a cierta distancia porque dice la mujer, ni siquiera quiero ver cuando mi hijo muera. Así que aquí tenemos a un hijo, a un ser humano que está comenzando la vida y que ha sido colocado a la sombra de un arbusto del desierto como lo último que se puede hacer por él. Y de allí, de esa realidad, nace nuestro título, Hijos a la sombra. Los hijos y cualquier ser humano puede ser colocado bajo tres tipos de sombra, bajo tres sombras en esta vida. Y la primera sombra sobre la que todo ser humano es colocado es la sombra de los padres. Usted se puede dar cuenta que Ismael, el hijo de Abraham y la esclava, estuvo bajo la sombra de sus padres hasta los 14 años. A los 14 años fue quitado de la sombra de sus padres y colocado bajo otra sombra. Esa es la realidad que vive este muchacho y que viven muchas personas en el mundo. A muy corta edad son quitados de la sombra de sus padres y colocados bajo cualquier otra sombra que no es suficiente, que ni siquiera es buena, que ni siquiera es justo que allí los coloquen. Pero así le sucedió a ese muchacho llamado Ismael. Ahora, la sombra de los padres es una sombra necesaria, es una sombra justa, pero no es una sombra suficiente. Y cuando hablamos de sombra, estamos hablando de protección, estamos hablando de seguridad. La sombra representa el amparo, la sombra representa una cobertura que te da seguridad, que te garantiza estabilidad. Pero la sombra de los padres no es suficiente, es necesaria, es justa, inclusive es buena, pero no es suficiente por dos razones. Mira, los padres abandonan y los padres mueren. Los padres no están toda la vida, entonces no se puede confiar plenamente en la sombra de los padres, aunque es en gran manera necesaria para la vida del ser humano, pero no es suficiente. En el caso de los padres, los varones, los padres abandonan cuando las presiones externas de la vida los alcanzan. En el caso de Abraham, Abraham fue presionado por su esposa Sara para que echara a su propio hijo de la casa. Y además una extraña intervención divina que le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham, escucha todo lo que Sara te diga, hazlo en cuanto a Ismael, no tengas temor, yo estaré con él. Entonces Abraham accede a pedirle a la esclava y a su hijo que abandonen la casa. Les regala pan, es decir, alimentos y agua en un odre y los despide. Y ya conocemos cómo termina esta mujer con su hijo. Así que los padres abandonan cuando hay presiones externas como la presión de un amante, la presión de los padres, de quien ahora es padre, es decir, de una abuela o de una suegra, y de terceros que aparecen en el escenario muchas veces para pedirle a un padre que abandone. Así que podemos señalar varias causas por las que los padres abandonan a sus hijos. Los hombres abandonan a sus hijos por las presiones vividas, las presiones de la vida. También los abandonan por la pura irresponsabilidad que es característica de muchos. Además, los abandonan por la inmadurez. Cuando un jovencito se convierte en padre, casi siempre termina abandonando a sus hijos. Además,
Otros abandonan a sus hijos porque los hijos no son la prioridad. La prioridad es el estudio, la prioridad es la carrera, la prioridad es la profesión, la prioridad es el negocio, son muchas otras cosas, pero no son los hijos. Y otros padres abandonan porque creen que lo único que sus hijos necesitan es dinero, entonces le envían dinero a sus hijos. Recuerdo a un padre, un gran profesional, un médico, un hematólogo, que por mucho tiempo me atendió como paciente y nos hicimos amigos. Y un día le pregunté que cuántos hijos tenía, me dijo que tenía 3 hijos. Y quise preguntarle y lo hice, ¿cómo te va en tu relación con ellos? Y me dijo, realmente no tengo relación. Ellos viven con la mamá, yo simplemente les suministro lo que ellos necesitan. Este padre pensaba que lo único que sus hijos necesitaban era dinero. No era un padre presente, era un padre que había abandonado a sus hijos porque pensaba que lo único que necesitaban era dinero para comer, para vestir, para la vida. En el caso de las madres, de las mujeres que se convierten en mamá, ellas tienen también sus motivos para abandonar, aunque las estadísticas dicen que las madres abandonan menos que los padres. Hay muchas madres que abandonan a sus hijos y una de las razones por las que abandonan a sus hijos es por las crisis extremas a las que muchas de estas mujeres han sido sometidas, especialmente muchas madres solteras. Han sido sometidas a crisis extremas como Agar, que se vio en el desierto sin alimento, sin el agua que es lo más necesario en el desierto. Así muchas mujeres, madres solteras, han sido alcanzadas de grandes crisis en la vida y tienen que abandonar a sus hijos o los abandonan cuando se ven presionadas por estas crisis extremas. Es que Agar representa a todas aquellas mujeres que han sido usadas como objeto, luego despedidas también como objetos, porque se convierten en un estorbo. Y en este proceso difícil, estas mujeres son alcanzadas por tremendas crisis donde no tienen con qué mercar, no tienen con qué pagar un arriendo, no tienen con qué pagar los servicios, no tienen con qué comprar y pagar la medicina. Y muchas de estas mujeres pusilánimes han decidido en estas situaciones adversas abandonar a los hijos, porque la desesperanza las alcanza en el terrible sufrimiento de su condición. Entonces podemos decir que las madres abandonan por las crisis extremas, las madres abandonan también por la vanidad. No quieren ser madres, no quieren dedicarse a los hijos por pura vanidad, por dedicarse a ellas mismas, a su cuerpo y a su belleza. Pero hay otras madres que abandonan igual que los hombres porque los hijos no son su prioridad. La prioridad es su carrera, su profesión y otras cosas. Y hay madres que abandonan por el desorden moral en el que viven. Entonces, podemos decir que dejar a los hijos únicamente a la sombra de los padres no es suficiente. No es suficiente. Es necesario hacer algo más por ellos. Ahora, en esta historia nosotros encontramos al hijo de la historia sacado de la sombra de los padres y colocado a la sombra de un arbusto en el desierto. Así que ahora tenemos nuestra segunda parte, la segunda sombra a las que son colocados los seres humanos o los hijos. ¿Cierto? Hijos a la sombra es nuestro título y ahora en segundo lugar tenemos hijos bajo la sombra de los arbustos. Y allí tenemos el versículo 15 que nos destaca esa idea que cuando la crisis llegó y faltó el agua, echó al muchacho debajo de un arbusto en el desierto. ¿Qué representan los arbustos, amados hermanos? ¿Qué representan los arbustos? Los arbustos representan todo aquello de lo que los padres echan mano cuando se dan cuenta que sus hijos se han salido de control
y ellos han fracasado en su labor como padres, en su función paternal. Cuando se dan cuenta del fracaso, echan mano de cualquier cosa que se les ofrece y allí colocan a los hijos. Recuerdo la historia de una madre. Una madre me decía en el barrio de Manrique hace algún tiempo: pastor, cuando mi esposo murió, yo me di cuenta que mis 2 hijos varones se iban a perder, pues vivíamos en medio de grupos armados, de una tremenda drogadicción y tremenda violencia. ¿Y sabe qué hice, pastor? Yo los entregué al ejército, los llevé al ejército. Yo obligué a mis hijos que pagaran el servicio militar. Y hoy me doy cuenta, pastor, que mi decisión no fue la mejor. Yo pensé que allí mis hijos iban a ser formados, pero no fueron formados. Y también recuerdo la historia reciente de un padre del Urabá. Cuando se dieron aquellas masacres en esta zona bananera, este padre decidió venirse con sus hijos para Medellín. Y él me decía hace poco: yo no sé, pastor, si fue peor la cura que la enfermedad. Y sé que usted me entiende hacia dónde apunto con estos ejemplos. La primera cosa que representan los arbustos es todo aquello de lo que los padres echan mano cuando saben que la situación en la crianza de sus hijos se ha salido de control. Pero déjeme entonces decirle todo lo que representan los arbustos. Los arbustos representan esto que acabo de decir, todo lo que acogen los padres que han fracasado en su función paternal. Pero también representan la única salida que ven los padres cuando peligra la vida de sus hijos. Y los arbustos representan la mejor opción que el mundo le ofrece a nuestros hijos. La mejor opción que el mundo le ofrece a nuestros hijos. Allí se puede hablar de la profesión, allí se puede hablar de un arte, allí se puede hablar de una empresa, se puede hablar de un negocio. Y todo esto representan los hijos, representan los arbustos para nuestros hijos y para el ser humano en general. Así que vale la pena pensar si esto es suficiente, si es sombra suficiente para toda la vida, si esta sombra es suficiente para la vida de un ser humano. Y nosotros sabemos que no. Con los árboles, con estas profesiones, amados hermanos, sucede lo mismo que con los árboles del desierto. Con las artes en este mundo, con los negocios y las empresas, sucede lo mismo que sucede con los árboles en el desierto. Si usted conoce algún médico que no tiene trabajo hoy como médico, usted sabe que estamos hablando la verdad. Si usted conoce algún profesional en la medicina que hoy no quiere trabajar como profesional en la medicina, usted sabe que las profesiones se secan, que el arte se seca como los árboles en el desierto, si es que nacen, si es que crecen, pero se secan si logran crecer y si logran nacer. Si usted conoce algún abogado que hoy no tiene nada que hacer como abogado y está en crisis, usted sabe que estamos en lo cierto. Si usted conoce grandes y productivas empresas, grandes y productivos negocios que hoy están en la quiebra, sabe que las empresas, los negocios se secan como los árboles en el desierto. Entonces, aunque es necesario, porque por algún momento de la vida todo esto nos es útil, es necesario buscar otra sombra donde colocar nuestros hijos. Y así llegamos a la tercera sombra a la que podemos colocar nuestros hijos y a la que debe ampararse todo ser humano, bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de Dios. Dios tiene un gran interés porque todo ser humano se ampare bajo su sombra, pero su interés es especial para aquellos que sufren, para aquellos que sufren. Y
la sombra de Dios sí que representa gozo, sí que representa paz, pero también protección y provisión. Protección y provisión. Ahora en la historia tenemos a un hijo desamparado que va a salir debajo de la sombra del arbusto y Dios lo va a meter porque es Dios quien lo hace y lo va a poner bajo su sombra, bajo el amparo de Dios, bajo la protección de Dios. ¡Qué maravilla! Y aquí recordamos ese conocido salmo, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que decide confiar en Dios tiene el amparo de su sombra, de su abrigo, amados hermanos. ¿Qué sucede a la sombra de Dios? ¿Qué sucede a la sombra de Dios? En primer lugar, suceden tres ayudas que son inmediatas. Una ayuda triple e inmediata. La primera ayuda, en esta ayuda triple, la primera parte de esta ayuda, la expresa el versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Cuando Ismael lloró en la angustia de la muerte, Dios lo escuchó. Dios escucha en su sufrimiento. Los escucha en su sufrimiento. ¿A quiénes? A los hijos que son colocados a la sombra de Dios. Él los escucha en sus sufrimientos. Y qué bueno es tener presto el oído de Dios. Qué bueno que nuestros hijos tengan presto su oído y en especial en esos momentos de sufrimiento. La segunda ayuda inmediata que tenemos aquí es para la madre. Mira lo que dice el mismo versículo 17. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? A los que se amparan a la sombra de Dios, Él les habla al corazón. Y cuando Dios habla al corazón, la ternura es la característica, el amor de Dios es la característica. Es un hablar con comprensión de la situación. ¿Para quiénes? Para los que se amparan a la sombra de Dios. Reciben estas tres ayudas inmediatas. La tercera es que les quita los temores. Le dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El Señor le quitó el temor a Agar y con seguridad se lo quitó también a este jovencito llamado Ismael. Dios está interesado en todo ser humano, pero tiene un interés especial por los abandonados que sufren. Dios quiere traerlos bajo su sombra. Pero además de esta triple ayuda, Dios les hace un desafío triple. Un triple desafío. Le dice en el verso 18 a la madre, y aquí habla la madre que ahora también queda a la sombra de Dios. Le dice, levántate, Agar. Levántate, mujer. No te quedes, le quiere decir Dios con estas palabras. No te quedes en la condición obligada en que te encuentras. Le está diciendo, no te rindas, párate. Levántate de esa situación. Y le hace el segundo desafío. Toma al muchacho y álzalo. Estos son desafíos para las madres, para los padres. Levántate, varón, levántate, madre, de la condición en que te encuentras. Deje de llorar. Deje de llorar sobre sus cenizas. Deje de acariciarse sus heridas, haciendo pesar. Levántese con valentía, que Dios le ofrece su sombra. Dios le ofrece su amparo y su protección. Pero le está desafiando, levántese y alce el muchacho. Alzarla al muchacho, la palabra alzar aquí es el término elevar. Levantar y poner en la presencia misma de Dios.
Esto no es otra cosa que orar por los hijos. ¿Sabes qué es levantarte? Es tomar la determinación de buscar a Dios y comenzar a orar por tu familia. Levantarte temprano y orar por tus hijos. Eso es elevarlos, eso es alzarlos a la presencia de Dios. El día que hagas eso, los estás colocando bajo la sombra de Dios. Y Dios quiere verlos allí. Dios busca que el ser humano esté bajo su sombra. Quiere que tus hijos, pero levántate y clama a Dios por ello. Eso es alzarlos a la presencia de Dios. Y en tercer lugar le dice, sosténlo con tu mano, que no es otra cosa que darle fuerza, inyectarles fuerzas, ánimo, consuelo, animarlos para la vida, llevarlos hacia adelante. Cuando estén débiles, háblales al corazón a tus hijos. Cuando no tengas ánimo para tú alentarlos, ora por ellos. Pero sosténlos con tu mano. Ese es tu deber, mamá. Y el desafío es para ustedes, madres. Agar también estaba abandonada. También estaba en el desierto. Y Dios la cobija con su sombra. Todos los que se levanten de su condición de temor y frustración y eleven sus hijos al cielo en oración, jamás conocerán el fracaso como padres. Pero además de esto, de este desafío y de la triple ayuda inmediata, ahora tenemos en la vida de este jovencito, tenemos un triple beneficio en la vida de él y en la vida de su madre. Un triple beneficio. Primer beneficio. Dios se llevó la confusión. ¿Sabe qué dice el texto? Entonces Dios le abrió los ojos a Agar. Esto significa que Dios le quitó la confusión. Cuando estamos confundidos, no vemos con claridad. Y la solución puede estar delante de nuestros ojos y no la vemos porque estamos confundidos. Pero Dios aquí le aclara la visión, se lleva la confusión. Eso es lo primero que Dios hará. Cuando, madre, te ampares a la sombra de Dios y pongas a los tuyos a la sombra de Dios. Padre, cuando te pongas a la sombra de Dios y pongas a tu familia a la sombra de Dios, Dios quitará la confusión de tu vida. Pero el segundo beneficio que reciben es que Dios da la provisión. Cuando puede ver claramente, dice la Biblia, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Dios provee. No hay nadie más fiel como proveedor que el Señor. No hay nadie más suficiente como proveedor que nuestro buen Dios. Acógete a Él bajo su sombra, a la sombra de sus alas, y Él te proveerá todo lo que necesitas. Yo sé por qué te lo digo. Acógete a Dios. Vive bajo su sombra, bajo su amparo y su abrigo. Y escucha el tercer beneficio. El tercer beneficio es que Dios ofrece asistencia permanente. Su sombra es para siempre. Dios no abandona como los padres. Dios no abandona como las madres. Dios no entra en crisis. Dios ama para siempre. El texto dice en el verso 20, y Dios estaba con el muchacho y lo convirtió en una gran nación porque fue colocado bajo la sombra de Dios. Qué hermoso es acogernos a la sombra del Señor. Cuando colocamos nuestros hijos a la sombra de Dios, la confusión será cambiada por una clara visión, la escasez por grande provisión y el abandono por la presencia permanente de Dios. No ponga los suyos debajo de los arbustos, colóquelos también a la sombra del Todopoderoso. Que Dios les bendiga